nuestro personal. Mantenimiento correctivo. Cuadro de diagnóstico y corrección de fallas. Lo siguiente que vamos a ver es un cuadro, como ya lo hemos dicho, donde tendremos el diagnóstico y la corrección de estas fallas. Vamos a tener nuestra falla, nuestras posibles causas y nuestras posibles soluciones. Para poder llevar a cabo esto tenemos que seguir una metodología, que va a ser, vamos a identificar nuestra falla. Vamos a crear las hipótesis de cuáles son las posibles causas de que nuestro motor esté fallando. Y una vez que enlistamos nuestras hipótesis, nuestras posibles causas, tenemos que investigar, tenemos que comprobar si esa hipótesis es correcta o no. Podemos tener una o varias que sean ciertas, podemos tener varias fallas, así que al momento de reparar una y que aún siga fallando, tenemos que seguir revisando las demás hipótesis, hasta el momento de que solucionemos este síntoma o esta falla. El primer ejemplo que tenemos es que el motor no arranca. Esto puede deberse a una mala conexión, puede deberse a que no haya corriente eléctrica, a que simplemente no bajaron el switch de la energía. Y nuestras posibles soluciones es revisar la fuente de alimentación, revisar protectores, sobrecargas, fusibles, controles, etc. Nuestro siguiente síntoma es un zumbido excesivo, que su posible causa sería el alto voltaje. Y se deben de checar las conexiones de la línea de entrada de nuestro motor. El siguiente síntoma o falla que tenemos en nuestra tabla es un recalentamiento del motor, donde tenemos posibles causas, que tenemos distintas posibles hipótesis sobre por qué tenemos este fallo. Una de ellas es la sobrecarga, una sobrecarga de energía. La posible solución es localizar y quitar lo que produzca fricción excesiva en el motor, reducir la carga o reemplazar el motor con una mayor capacidad, ya que la carga está siendo demasiada para nuestro motor. La siguiente posible causa o nuestra hipótesis de por qué se está sobrecalentando, tiene un recalentamiento del motor, es porque tiene una ventilación inadecuada. Para eso tendríamos que ver el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de ventilación, del sistema de refrigeración. Hay que checar si es soplador externo, hay que checar que se mueven bien las aspas, que no esté sucio, que la rotación sea la correcta, que el filtro si está sucio hay que limpiarlo o hay que reemplazar el filtro que tenga. Hay que revisar las escobillas del motor para asegurar que estén firmes con el extremo del colector y no estén apersianadas. Hay que ver si no tiene acumulación de polvo y limpiarlo. Tenemos que ver todo esto dentro del ventilador, dentro del sistema de refrigeración. Hay que ver también si el sistema de refrigeración está funcionando, porque esto sería hacer un mantenimiento correctivo y quitar nuestro ventilador actual y poner uno nuevo que funcione de la manera adecuada. Nuestra siguiente hipótesis o posible causa es que el inducido roza con el estator. Hay que revisar el despeje del entrehierro y de los cojinetes, ya sea también que no tengan la suficiente humectación como para que funcione bien. Aprieta los pernos pasantes que sostienen las tapas de la carcasa o apretar los pernos de los polos según lo especificado. Otra posible causa, otra hipótesis es que haya un sobrevoltaje en el campo, así que la solución sería revisar el voltaje que tengamos en la entrada del motor. La siguiente hipótesis es que haya pleno voltaje en el campo con el motor apagado. Hay que reducir el voltaje como solución a un 60% en el circuito de economía de campo de control. La siguiente hipótesis es que un devanado puesto a tierra. Hay que efectuar una prueba dieléctrica y hacer las reparaciones necesarias. Las fallas dieléctricas ocurren cuando hay una descompostura en el aislamiento. Es decir, que tenemos un mal aislamiento, ya sea porque tuvimos fallas de voltaje y tengamos un cortocircuito. Nuestra última posible causa, nuestra hipótesis sobre por qué tenemos un sobrecalentamiento del motor es porque tenemos conexiones incorrectas. Hay que revisar cada una de las conexiones para determinar si la terminación, el despejo, la resistencia mecánica y la continuidad eléctrica son las correctas, son las apropiadas, para que así no tengamos ningún corto o que no haya
algún mal contacto que esté haciendo que se sobrecaliente nuestro motor. El siguiente fallo detectado o el siguiente síntoma que tenemos en nuestro motor es que haya un recalentamiento en el cojinete. Las posibles causas o las hipótesis que nos llevan a esto es que hay un mal alineamiento, una tensión excesiva de correa, un empuje excesivo en la terminal, exceso de grasa en el cojinete, insuficiencia de grasa o suciedad en este. Para cada uno de estos vamos a hacer distintas pruebas para ver si se soluciona el problema o no. El mal alineamiento se tiene que revisar alineando el motor y los equipos accionados por el mismo. La tensión excesiva, hay que reducir la tensión de la correa a un nivel apropiado para la carga. El empuje excesivo, hay que reducir el empuje del terminal de la máquina accionada. En el exceso de grasa y en la grasa insuficiente, hay que añadir o secar la grasa. Los cojinetes deben tener una humectación específica para que éste funcione de manera correcta. El excedente de grasa o la insuficiencia van a hacer que no haya la suficiente fricción como para que funcione de manera correcta el cojinete. Y en la última hipótesis, la última posible causa es suciedad en el cojinete. Se tiene que limpiar el cojinete, al momento de humectarlo se tiene que limpiar. Esto tiene que ser 3/4 lleno aproximadamente sus cavidades para que tenga un buen rodamiento. El siguiente síntoma es la vibración. Las posibles causas son que haya un mal alineamiento, rozamiento entre las piezas rotativas y las piezas fijas, que el inducido esté desequilibrado y resonancia. El mal alineamiento, al igual que en el cojinete, se tiene que alinear el motor y los equipos accionados por este mismo. En el rozamiento entre las piezas rotativas y las piezas fijas, tienen que aislarse y eliminar la causa de rozamiento. No tiene que haber un rozamiento entre piezas fijas y las piezas rotativas. Eso también podría generar otros tipos de fallos, como el desgaste de las piezas. El siguiente punto es que el inducido está desequilibrado. Hay que revisar el equilibrio del inducido y repararlo. En el siguiente segmento de la tabla tenemos otros dos síntomas. El primero es ruido, o tenemos ruido en nuestro motor. Nuestra hipótesis es que haya materiales extraños en el entrehierro y las aberturas de ventilación, es decir, que tenga suciedad o que tenga algo obstruyendo nuestro motor. Las posibles soluciones es sacar el inducido, quitar los materiales extraños, es decir, limpiarlo, volver a instalarlo, checar la integridad del aislamiento y limpiar las aberturas de ventilación. Simplemente limpiar nuestro motor para que no haya algún gen extraño ahí obstruyendo el paso. El siguiente es similar, pero en este caso es ruido retumbante o gimoteante. Nuestra hipótesis es que el cojinete está en malas condiciones. En este caso debemos de reemplazar nuestro cojinete, quitar la grasa de la cavidad y del nuevo cojinete rellenar con grasa de tipo ripiado hasta que la cavidad esté aproximadamente a 3/4 llena. Es decir, reemplazar el cojinete y humectarlo de la manera correcta.